El Señor camina junto a nosotros en el camino de la vida, dándonos a conocer su palabra y alimentándonos con el pan de la eternidad. Al igual que los discípulos de Emaús, reconozcamos a aquel que es nuestro Salvador, que antes estaba muerto, pero que ahora está vivo entre nosotros. Movidos por estos sentimientos, iniciemos nuestra Eucaristía. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, sembrando tu paz y amor. Saludamos a todos los que siguen la Eucaristía a través del canal Cosmovisión, a través de las redes sociales. Tercer domingo de Pascua, domingo 26 de abril. Pongamos en las manos del Señor nuestras necesidades e intenciones, que Cristo resucitado nos vaya dando esperanza, de tal manera que todos gradualmente podamos ir volviendo a la normalidad de vida después de la cuarentena y confinamiento voluntario que se ha realizado en muchos países. Les envío un saludo de fe y de esperanza en el Señor resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que resucitó de entre los muertos, esté con todos ustedes. Jesucristo resucitó destruyendo la muerte y el pecado. Conscientes de esta realidad, pidamos al resucitado que rompa el pecado que hay en nosotros. Vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Hoy es domingo, celebramos que Cristo ha resucitado, por eso entonamos en gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Que tu pueblo, oh Dios, se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, y que por la gloria en que nos has restaurado al gozarnos ahora de ser hijos tuyos, aguardemos con esperanza confiada el día de nuestra resurrección, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Judíos y vecinos,
todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos bien de lo que pasa. Escuchadme, israelitas. Os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice: tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregaráis a la muerte, ni dejaráis a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permitidme hablarlos con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, cuando dijo que no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción. Hablaba previendo la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús y todos nosotros somos testigos. Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo que estaba prometido y lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Señor, me enseñarás el sendero de la vida. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si llamáis Padre al que juzga a cada uno según sus obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de ese proceder inútil, recibido de vuestros padres, no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos por nuestro bien. Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dos discípulos de Jesús
iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se apareció y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no podían reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos la apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose el momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron todo lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Pedro anuncia el Evangelio el día de Pentecostés. Él hace una presentación y obra de Jesús. Dios ha cumplido las promesas de la vida y del don del Espíritu Santo en la resurrección de Jesús de Nazaret. En ese plan histórico discurre el apóstol. Nos encontramos en el momento señalado al final de la lectura, a la entronización celeste de Jesús, porque Dios le otorgó el Espíritu Santo para transmitirlo a sus fieles. Al final de cuentas, todo lo que Dios ha llevado a cabo tiene por objeto beneficiar a los presentes. El mayor de los beneficios es la recepción del Espíritu, que no es sino las arras de la garantía de la vida verdadera, la vida de Dios. En la secuencia, donde deja la lectura de los Hechos de los Apóstoles, prosigue la carta primera de Pedro, la vida redimida del cristiano, pero el acento no va en la recepción del Espíritu, sino en la redención que ha dado Cristo por nosotros a través de su vida y a través de su resurrección. Y en el texto del Evangelio, nuevamente Lucas nos trae este relato de los discípulos de Emaús. Las apariciones del resucitado son cerca de Jerusalén. Emaús estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Existe un paralelo con la aparición de los ángeles en Manré a Abraham y a Sara, que lo encontramos en el capítulo 1, versículo 18 del libro del Génesis, donde los ángeles se aparecen a ellos no los reconocen, pero Sara y Abraham los entretiene y los reciben precisamente en su casa.
Estos discípulos no son mencionados, pues Cleofás no es mencionado en la lista de los 12, me imagino que hacía parte de otro grupo de los discípulos. Ellos van de camino, seguramente Cleofás iba con su esposa, porque si más adelante le ofrecen a Jesús vivienda, era porque eso lo hacía muy común los esposos, y ellos vivían, parece que vivían allí en Emaús. Jesús se les aparece, pero ellos no lo reconocen, porque su lenguaje está impregnado de mucha tristeza, melancolía y desesperanza. Los discípulos van caminando y se les acerca un extraño. Ese extraño hace una pregunta que causa extrañeza precisamente a estos discípulos, porque parece que el acontecimiento de la muerte de Cristo fue un acontecimiento que revolucionó y un acontecimiento supremamente conocido. Por eso les extraña que ellos no tengan que este extraño no tenga ningún conocimiento. Miren ustedes en el lenguaje de estos dos discípulos cómo encontramos la tristeza. Es que nosotros esperábamos, nosotros pensábamos. Sí, es un lenguaje de mucha desesperanza, de decepción. Jesús les recrimina por no darle credibilidad a lo que ha dicho los profetas. Es que los profetas le anunciaron precisamente todo lo que iba a pasar. Acá tenemos un alto contenido litúrgico, un lenguaje litúrgico, específicamente la referencia a la Eucaristía, porque Jesús coge el pan, él da la catequesis. Luego de la catequesis viene la parte litúrgica. La parte litúrgica es precisamente celebrar esa última cena. Partió, bendijo y dio, esos tres verbos. Allí se les abre a los discípulos los ojos. Parece que para descubrir al Señor hay que hacerlo en un contexto de oración y en un contexto precisamente de Eucaristía, porque es allí donde reconocemos a Jesús resucitado. Ellos acogen a Jesús, lo invitan a que se quede en su casa. Era una costumbre muy común en el mundo oriental de darle posada a la gente en un signo de confianza, en un signo de fraternidad. Jesús efectivamente se queda con ellos. Ahora, estamos viviendo el tiempo pascual y hemos venido celebrando la resurrección de Jesús. Pero este mensaje de Pascua no puede quedarse sin trascendencia, sin efectos en nuestra vida. O sea, si no podemos vivir el acontecimiento de la resurrección en cada día, entonces vamos a quedar como los discípulos de Emaús, caminando alejados del acontecimiento de la resurrección y del acontecimiento de Jesús. Nosotros no podemos pensar que lo que hemos celebrado en la Pascua fue algo del pasado. No, tenemos que reconocer que la resurrección y la Pascua es un momento actual y eso está claro en las Escrituras. El Señor no es indiferente a nuestra realidad histórica y su plan de salvación no termina hasta que nosotros vivamos una real y completa Pascua en la cotidianidad de nuestra vida. Eso significa que no basta decir que Jesús resucitó y que Él está presente, no. Eso implica que nosotros tengamos que esforzarnos por identificar las situaciones que pueden haber en nuestra vida que sean signo de muerte. Si Cristo ha resucitado y si hemos celebrado el paso del Señor por la vida de cada uno de nosotros, tenemos que alejar toda cultura y signo de muerte, de tal manera que podamos siempre vivir ese entusiasmo que nos da la resurrección de Jesús. No más lenguaje triste, no más lenguaje de desesperanza, sino que vamos a reconocerlo a Él a partir del pan. Y hoy vas a decirle a Jesús, la tarde está cayendo, quédate en mi hogar, Señor. Que Cristo resucitado aleje signos de oscuridad en sus hogares y resplandezca la luz del resucitado para cada uno de ustedes. Hagamos la profesión de fe en este domingo tercero de Pascua. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo nuestro Señor, que nació de la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado,
resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Cree en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que alegres profesamos en Cristo nuestro Señor. Padre eterno, escúchanos. Por la Iglesia Universal, en especial por todos los pastores del pueblo de Dios, a quienes les ha sido encomendada la tarea de apacentar el rebaño de Cristo, para que anuncien el gozo de la victoria de Cristo resucitado. Oremos. Por los gobernantes de todo el mundo, para que sirvan con justicia y honestidad en el trabajo que les ha sido encomendado. Oremos. Por los que sufren la persecución por causa del reino de Dios, para que encuentren el consuelo de participar en la gloria del Señor, que ha vencido el odio y la opresión. Oremos. Por los que viven alejados de Dios, para que Cristo, el Cordero, el Pascual, se les manifieste con su luz y los ilumine para poder reconocerlo. Oremos. Por nosotros aquí reunidos, para que fieles a la verdad que Cristo nos ha dado, sintamos el gozo de ayudar a nuestros hermanos en la búsqueda del reino de los cielos. Oremos. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo. Ahora en pan y vino de amor, en el Bendito sea el Señor cuerpo y la sangre del Señor. En el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es digno y justo proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero especialmente cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación, se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. También las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres.
la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad, instrumento de tu paz entre los hombres. Nos guarde en comunión con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles, con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado
danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo y sangre de Cristo, hogar en nuestra alma para la vida eterna. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú, como las que haces tú. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en pruebas de mi filial afecto a vos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre bondad, guárdame, defiéndeme como hijo y posesión vuestra. Amén. Mando un saludo a todas las familias en este domingo. Recordemos que la familia es la iglesia doméstica, es allí precisamente donde se tiene que vivir el valor de la fe. Yo los bendigo a todos ustedes y que sea el Señor resucitado quien derrame toda su luz sobre todas sus familias. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.